No he enviado, no he remitido trabajo para estas semanas con el fin de consolidar, eh, o mejor, ¿qué es lo que se piensa hacer? La idea es que podamos hacer un ejercicio completo antes del ejercicio final, dado que prácticamente nos quedarían, miremos el calendario, nos quedaría la sesión del 30, la sesión del 13. Dos sesiones adicionales, pero yo creo que para el día 13 ya debo tener notas consolidadas del portafolio, por lo tanto, ya no habrá lugar a hacer actividades adicionales. De esa manera, el objetivo de hoy es poder consolidar las dos áreas, tanto de inventarios como de nómina, con el fin de que ustedes tengan esas bases mínimas que les permitan desarrollar el ejercicio que se está presentando. En las horas de la mañana estaba trabajando en eso y la duda que tengo es si, si dejárselos a su criterio para que ustedes mismos desarrollen sus propios anexos, es decir, los libros en Excel o los PDF o la actividad que haya que hacer en sus propios formatos, o les entrego yo un formato ya estandarizado para que incluyan las cifras. Lo que sucede es que en el formato estandarizado, la probabilidad o mejor, la tolerancia al error es mínima, porque esos formatos están automatizados y en dado caso de que no dé con las cifras correctas, pues va a castigar fuertemente la nota. Entonces, por ahora estoy decidiendo si les remito el estandarizado o les remito abierto para que ustedes desarrollen el ejercicio, que va a ser un ejercicio contable completo con transacciones desde la misma creación de la empresa, compra, venta, retención, impuestos, nómina, ajustes, lo que se llama el balance de comprobación, estados financieros y cierre. Básicamente lo que tenemos en el libro guía, lo que tenemos en el diseño curricular, pero aplicado a un ejercicio. Lo quise hacer así porque el ejercicio final, el examen final va a estar, pensaría yo que de esa manera, un ejercicio propuesto. La gran diferencia entre lo que se les va a colocar probablemente el día de hoy y lo que se les va a colocar el día, creo que es el día 27 si no estoy mal con nosotros el examen final, es que de aquí van a tener más o menos 2 o 3 semanas para desarrollar ese ejercicio y mientras que en el día del examen solo van a tener 40 minutos para desarrollar el ejercicio. Entonces, de esa manera iniciaremos. ¿Qué es lo que llama la atención? Eh, que todavía tenemos muchos vacíos. Hay mucha, mm, ¿cómo decirlo? Falta de iniciativa de parte de ustedes de entrar y revisar los mismos documentos que se les han compartido. Tal vez nos quedamos simplemente en lo que se nos comparte en esta hora y pues eso es muy corto. Me encontré con la sorpresa en el anterior grupo en donde pues se les estaba diciendo esto y la pregunta era, yo estoy perdido, no sé qué hacer. Y la pregunta que hacía yo era, ¿revisó el material? ¿Revisó el libro guía? ¿Qué dudas tiene respecto de esa revisión en cuanto a contabilización? Me decían, no, no es que no he revisado el libro. Y así como, pues realmente, si nos quedamos solamente con lo que ustedes ven en el video en 50 minutos, pues realmente ahí no se aprende contabilidad. Hay otros recursos, no solamente lo que yo les pueda compartir acá, sino también están canales especializados, hay portales que nos orientan en esta perspectiva de aprender contabilidad. Les referenciaba yo hace 8 días a los compañeros del otro grupo que me ha llamado la atención un portal, bueno, un canal de YouTube que es Conta2 de una colega que se llama Juliana, una colega muy joven que entrega de una manera muy didáctica todo lo que es la introducción a la contabilidad.
insisto, son herramientas que están ahí en la nube y que nosotros podemos utilizar, pero si nos quedamos solamente con lo que nos dice el profesor o con las preguntas que nos hace, además sumándole a ello que utilizamos inteligencia artificial y pues eso nos facilita las cosas y sacamos rápido los trabajos, o mejor, a última hora, que es más caótico aún. Y en ese sentido, pues realmente no estamos aprendiendo. ¿Listo? La otra situación que también les quiero anticipar es que en el ejercicio que se va a desarrollar ahorita, estas 3 semanas, pues prácticamente tienen toda la libertad de utilizar las diferentes fuentes, herramientas y demás, pero en el examen no van a tener la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial, entonces hay que tener en cuenta eso para que entendamos cuál es la transacción que queremos registrar, cuáles son las cuentas y cuáles son las consecuencias en los estados financieros. Bien, entonces les decía yo que el texto guía es importantísimo y que espero que ustedes lo hayan podido ojear y que hayan tenido la posibilidad de verificar cómo este texto es demasiado didáctico. Se los prometí desde un principio, les dije, hay versiones actualizadas, pero pues en línea tenemos este que es del año 2014, 2015, pero que en definitiva va a ayudar a entender de una manera muy didáctica cada una de las transacciones, entre ellas lo que tenemos el día de hoy. Recordemos que ya pasamos con el tema de la relación que hay entre la empresa y la contabilidad, de lo que son los esquemas de la cuenta T y lo que es la ecuación patrimonial, lo que es el sistema de partida doble de Gianluca Pacioli. También vimos con ustedes este tema de los impuestos hace 15 días. En cuanto al impuesto al valor agregado, creo que no se trabajó lo de retención en la fuente, pero pues el tiempo no nos da para más. Entonces, la idea de hoy es ¿cuál? Ver la unidad 7 y la unidad 8, el control de inventarios y lo que es el contrato de trabajo o no. En ese entendido, voy a compartir acá mis apreciaciones respecto de recapitular un poco qué es lo que estamos aprendiendo en contabilidad. Eh, la tarea o el trabajo de ustedes como contadores públicos básicamente va a estar en 4 grandes fases, que en norma internacional lo resumimos en reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información. Si vamos al tema del reconocimiento, implica que ustedes hagan un ejercicio racional para entender qué está sucediendo con una transacción y cuál es el efecto financiero que tiene ese movimiento de recursos entre diferentes personas, entre la misma persona. Hoy en día podemos constituir una sociedad con un único socio, antes eso no se podía hacer. Pero entender cómo impacta la transacción en el mundo financiero es lo importante al momento de reconocer. Luego del reconocimiento viene la fase de medición. Internacionalmente tenemos esa fase de la de medir, que es colocarle cifras a una transacción, colocarle un valor monetario, un valor en unidades monetarias. La norma internacional lo divide en 2 momentos, una medición inicial y una medición posterior, que la medición inicial va a estar referida en torno a si se evalúa por el valor de la transacción, el costo histórico, o se evalúa por el método de el devengo o lo que es el valor presente neto. Temas o conceptos técnicos que ustedes ya deben ir indagando, ya deberían haber indagado sobre cómo se reconoce y cómo se mide una partida, cómo se mide una transacción económica. Entonces, una cosa es el costo histórico que no siempre, o mejor, el costo histórico siempre va a estar amarrado a un soporte, a una factura, a un contrato, a una escritura pública, que desde allí se arrastra, por lo menos por su nombre lo indica, el costo histórico y de ahí se viene registrando. Pero por el otro lado está el tema de evaluar a precios de mercado con el sistema de devengo.
El sistema de Vengo es causar anticipadamente y reconocer que las cosas cambian de valor de un momento dado a otro. Por eso la necesidad de medir posteriormente, porque desde el punto cero hasta el punto uno pueden haber cambiado cosas y me han variado los estados financieros y yo debo reconocerlas en los estados financieros. Esto implica norma internacional en donde ahorita en el ejercicio de inventarios entenderán cómo se hace este tema de la evaluación inicial o medición inicial a la medición posterior que generalmente se debe hacer a 31 de diciembre en Colombia por el ser el cierre de la vigencia fiscal y en donde habrá que hacer esa revalorización de los activos y establecer la realidad financiera de la empresa. Por consiguiente, una vez yo he reconocido, he medido, he registrado esos valores en los diferentes libros de contabilidad, lo vamos a llevar a la presentación mediante los estados financieros. Documentos idóneos que mediante la firma puesta de un contador público titulado con tarjeta de profesional vigente, da cuenta de la razonabilidad de la situación financiera de la empresa y por lo tanto da confianza a los stakeholders para tomar decisiones sobre esos estados financieros que ustedes van a firmar en un futuro muy próximo. ¿Listo? Acompañado de ello van las notas aclaratorias, es decir, las notas a los estados financieros. ¿Cuál es el conjunto básico de estados financieros en contabilidad? El estado de la situación financiera, activo, pasivo, patrimonio. El estado de resultados, ingresos, gastos, costos. El estado de cambios en el patrimonio. El estado de flujos de efectivo. eh, y las notas aclaratorias o las notas a los estados financieros. Las notas hacen parte integral del conjunto básico de estados financieros y nos van a ayudar a entender mejor las cifras. Entonces, el espacio de las notas, que muchas veces es más complejo de hacer que el mismo balance o que el mismo estado de resultados. ¿Por qué? Porque allí no solamente es el espacio para que el contador pueda desagregar y pueda explicar mejor una transacción, sino que es obligatorio que las explique, obligatorio que le dé a entender cuáles son las deudas que tiene la empresa, con quién las tiene, cuál es la data que nos da el reconocimiento histórico de la evolución de la cartera, ejemplo. Pero es allí en las notas de los estados financieros en donde vamos a encontrar esto. ¿Listo? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Que no se le olvide las cuatro actividades básicas que tiene que entender, saber y aplicar cada contador público en Colombia de conformidad con la normatividad actual que está en línea con la normatividad internacional. Listo. Ahora nos vamos a medir el tema de los inventarios. ¿Qué es un inventario? Un inventario es un conjunto de elementos que están dispuestos para vender. Entonces no hay que confundir el tema del inventario contable con la relación de otro tipo de bienes o activos de la empresa. Yo puedo tener un inventario de los vehículos de la empresa. Ajá, pero es que ese no es un inventario contable. Ese es el conjunto de elementos de propiedad, planta y equipo. Pero el inventario, cuando hablamos normativamente en materia contable, financiera, tributaria, el inventario es aquel conjunto de elementos que nosotros disponemos para la venta al cliente. Entonces, no todo conjunto de elementos es un inventario, a pesar de que todo inventario es un conjunto de elementos. Viene ahí la claridad que hay que hacer. Todo inventario es un conjunto de elementos, pero no todo conjunto de elementos es un inventario contable. Entonces, ya cuando reconocemos que nosotros tenemos, adquirimos o transformamos una materia prima para convertirla en un producto que le vamos a vender, ahora hay que viene el dilema de medir. ¿Cómo medimos ese ingreso de materia prima, esa transformación que nosotros estamos haciendo de la materia prima o esa adquisición de productos para la venta? ¿Listo? Entonces viene una medición inicial y viene una medición posterior.
En este acápite lo que quiero que entiendan es que cuando yo adquiero un producto para venderlo posteriormente a mi cliente porque me dedico a eso, no debo fijarme solamente en el costo histórico reflejado en una factura, porque habrán otros costos adicionales que hacen parte del inventario, que hacen un mayor costo del inventario y no necesariamente son gastos asociados al ejercicio, que incluye el reconocimiento y la medición inicial del inventario, el precio de compra. Listo, sencillo. Traemos mercancía desde la China, hay un precio de compra que es una factura de venta que me está expidiendo ese proveedor de la China, en donde me dice que mi mercancía vale $100.000, es decir, redondeando 500 millones de pesos. Pero cuando yo tengo que pagar a un agente aduanero en la China, a un agente aduanero en el puerto de Buenaventura, tengo que cancelar unos aranceles e impuestos que definitivamente no los voy a recuperar vía impuestos porque me los cobran una única vez y yo no lo puedo trasladar a mi cliente final como impuesto. Es decir, si yo pago un arancel de entrada de la mercancía china en Colombia que me vale esos 500 millones de pesos, me vale 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos yo no se los puedo facturar a mi cliente como decir, le cobro arancel para trasladarle el arancel que me cobran a mí. No. Una vez ya lo he pagado, ese arancel sale de mi bolsillo y hace parte del costo del inventario porque yo no lo puedo recuperar vía impuesto o vía tasa o vía arancel, sino que hace parte de esa mercancía. No solo es el precio de la factura, el valor de los aranceles, el valor del almacenamiento, si es que yo debo pagar almacenaje allá en el puerto, el valor del transporte, tanto desde el puerto de la China, perdón, de la fábrica en la China hasta el puerto en China, y desde el puerto de Buenaventura hasta Bogotá, cuando traslade yo esos elementos, harán parte del costo de la mercancía. Y cualquier otro gasto atribuible directamente a la adquisición del inventario hará parte de su costo. Esa es la primera fase en donde reconocemos el valor inicial de un inventario. Pero luego viene la segunda fase, la medición posterior del inventario. El valor neto realizable, que es una fórmula que está dada en la norma internacional, que dice que el valor neto razonable es igual al precio estimado de venta, lo que yo estimaría venderlo, menos los costos necesarios para la producción y los costos necesarios para ponerlo en venta. Ese es el valor neto realizable. Vamos a verlo desde un ámbito más cercano a nuestros conceptos. Entonces, ¿qué es inventario? No lo dice el profesor, no lo dice la norma. El párrafo 13.1 de la NIF para pymes establece que en esa sección eh, nos entrega los criterios para el reconocimiento y medición de los inventarios y que los inventarios son activos primero, poseídos para ser vendidos en el curso normal del desarrollo del negocio. Ya lo había mencionado, no hay mayor explicación que eso. Es para vender. Segundo, es un proceso con vistas a esa venta. Es decir, yo transformo materia prima y ahí también tengo inventarios. ¿Cuáles inventarios puedo tener cuando transformo? La materia prima, los productos en procesos y los productos terminados. Ello hace parte del inventario. El párrafo 13.1 lo dice así, mírenlo acá. Cuando ustedes consultan la NIF para pymes, encontrarán ese párrafo tal cual como se los he dicho acá. Los inventarios son eso, elementos para ser vendidos o que en proceso de producción están con vistas a ser vendidos. Listo. También nos dice acá cuáles o a qué partidas o a qué transacciones no se aplica la definición de inventario. Esto que decimos acá. No se aplica eso, como lo hemos visto en el 13.1, a los contratos de construcción, porque hay una norma específica para ver cómo es que nosotros en construcción
En los contratos de construcción llevamos el inventario del cemento, de la varilla, de los ladrillos, de todo eso. Ahí hay una forma especial de cómo se valora eso. Lo mismo de los instrumentos financieros básicos. Entonces, instrumentos financieros, CDTs, bonos, pagarés, diferentes formas de financiación, eso tiene una forma especial de valoración. Entonces, en el reconocimiento y la medición no aplico 13.1. Habrá otra norma para instrumentos financieros. Igual para el tema de los activos biológicos, para aquellos contadores que se dedican a llevar la contabilidad en las granjas, en las cultivos de diferentes elementos, plátano, arándano, yuca, palma de aceite, ese tipo de activos biológicos en donde hay un inventario de plantas, que esas plantas tienen un valor, habrá un reconocimiento específico que no se aplica de conformidad con la 13.1. ¿Listo? Siguiente, criterio de medición. Entonces les decía que hay dos posibilidades para medir un inventario de conformidad con el 13.1. El 13.4 nos dice la entidad, es decir, la empresa, medirá su inventario por dos opciones. Primero, entre el costo y el segundo, el precio de venta estimado menos los costos de determinación y venta. Entonces, fíjense cómo nos dice, usted tiene dos opciones, al costo histórico o al valor presente neto. Eso es lo que está diciendo allá. Costo histórico, ya lo explicamos. La factura más aranceles, más impuestos, más transporte, más almacenamiento y todo lo demás que sea directamente relacionado con ese inventario. Y por el otro lado está el valor presente, valor de realización. Es decir, el precio de venta estimado menos los costos, menos los gastos. Ahí tengo un costo. Estamos hablando de la medición. Tener dos posibilidades. ¿Entre cuáles cojo? No me está diciendo que yo, a criterio mío, ponga la que yo quiera. No, me está diciendo, usted tiene esas dos opciones, pero me va a colocar y a reconocer los inventarios por el menor de esos dos. Por el menor de esos dos. ¿Por qué? Porque en el menor de esos dos me está afectando menos el resultado. Por eso es que lo está diciendo allí. Entonces, si yo tengo 100 pesos en costo histórico y tengo 90 en precio de venta estimado, deberé reconocer el costo de ese inventario por 90, porque lo dice la norma. Bien. Elementos del costo. Elementos del costo. El 13.6, párrafo 13.6, dice que una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y todo lo demás en lo que se incurra para darles su condición, para ponerlos en funcionamiento y que tengan la capacidad de satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, si yo he hecho todo para que el vehículo sirva, pero al final, cuando lo tengo en el concesionario, pues no arranca, hace falta algo. Tengo que traerle una pieza adicional o tengo que traer un técnico para que le haga la actualización del software. Y esos costos adicionales son necesarios para ponerlo en disposición de venderlo. Entonces, harán parte del costo. ¿Correcto? Entonces nos dice no solamente la factura, precio de adquisición más costos de transformación más otros costos incurridos harán parte del costo del inventario, párrafo 13.6. Y ahora entendamos el tema de el valor neto de realización, que es la segunda posibilidad que yo tengo de medir mi costo y que debo escoger entre el costo histórico y el valor neto de realización, el menor, para registrarlo en contabilidad. Entonces, el precio estimado de venta de un activo menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a venta. Mientras el inicial, el costo histórico, parto del costo histórico, es decir, de la compra, el valor neto realizable parte del precio estimado de venta
restándole todo lo que yo gasté para poderlo poner a disposición del cliente. Uno parte de la compra y el otro parte de la venta estimada. Valor neto de realización. Generalmente en la vida real ustedes van a tener que registrar a costo histórico cuando lo adquieren y a 31 de diciembre ir y mirar el valor neto de realización. No sabemos si esos inventarios caducaron, si esos inventarios perdieron vigencia en el mercado por obsolescencia y habrá que reconocer esa pérdida de valor. ¿Listo? Entonces, una cosa es el costo histórico y otra cosa es el valor neto de realización. Costo histórico es lo que yo digo que, de acuerdo a los soportes contables, me ha costado ponerlo en la vitrina. Y el valor neto de realización es lo que me va a pagar el mercado hoy, porque es que parto de un precio estimado. Y ese precio estimado puede ser que sea mayor o menor a la expectativa que yo tenía cuando lo adquirí. ¿Listo? Caso 1. Creaciones importa desde la China materiales para la fabricación de zapatos e incurre en las siguientes obligaciones. Entonces compran las suelas, el cuero, compran los hilos, compran los pegantes, todo lo necesario para fabricar zapatos y lo traen desde la China por 75 millones de pesos. En ese proceso de nacionalizar hay que pagar 650.000 pesos de seguros y hay que pagar aranceles por 1.250.000, así como un transporte de 1.450.000 y un IVA de 14.910.000. Además, nos dice el contexto que el proveedor desde la China nos ofreció un descuento comercial condicionado del 20% si le pagamos antes de 60 días, a lo cual accedemos a pagarle antes de los 60 días y ahora hay que hacer el reconocimiento y la medición. ¿Qué pide el ejercicio? Bueno, si usted tiene los valores acá, indíqueme cuáles de esos van a ser parte del inventario. ¿Cómo registra el valor? ¿Cómo lo mide al momento de llevarlo a contabilidad? Listo. Precio de compra es necesario porque en la medición inicial hará parte el precio de compra. Claro. Los seguros. Los seguros son tienen una relación estrecha, inescindible con poner esa mercancía en Colombia y ponerla en la vitrina, por lo tanto, hace parte del costo. Los impuestos y aranceles que se pagaron al momento de nacionalizar, también. El transporte de carga entre Buenaventura y Bogotá, también. Porque no es que si no lo transporto, pues ¿cómo lo coloco en la vitrina? ¿Listo? El IVA. 14.910.000. El IVA, impuesto al valor agregado, lo veíamos hace 15 días, es un impuesto de carácter indirecto que no lo paga el propietario del inventario, sino que lo paga el consumidor final y se traslada vía impuesto. Mientras cuando yo compro, me genera un IVA descontable, que es este. Cuando yo vaya a vender, me genera un IVA generado, valga la redundancia. Luego tomo el IVA que generé en la venta, restándole el IVA que pagué en la compra, valor descontable, y me va a dar el impuesto a cargo, si está por encima lo que yo cobré en la venta de lo que yo pagué en la compra, tendré que pagarle algo a la DIAN. Pero también me puede salir un saldo a favor cuando yo en la venta generé menos impuesto que lo que yo he pagado. La contabilización de ese inventario es la siguiente. Primero, la mercancía. Fijémonos cómo de el valor de la mercancía por valor de los 60 millones de pesos va a ir a la 1430, a una cuenta del activo, debitando por ser naturaleza crédito, que quiere decir que se está aumentando el activo corriente de la entidad. Por otro lado está la 2408, que es una cuenta del pasivo de naturaleza crédito, pero que en este caso se debita porque es una cuenta de pasivo especial, es decir, es el mismo impuesto al valor agregado por pagar, pero registrando un débito porque es descontable. No puedo registrar una cuenta 13, que son los impuestos que son a mi favor,
porque esto es una obligación que me está pagando, perdón, que voy a recuperar cuando yo la venda. Y ahí tendré que cobrarle o generarle un IVA al contribuyente. En este caso, yo, en la 2408, estoy diciendo que estoy registrando un valor que no es mío inicialmente, porque eso es del Estado, pero lo registro débito porque lo estoy pagando ahora. ¿Cómo lo recupero? Cuando se lo traslade al cliente final. Por último, se registra una cuenta por pagar, es decir, se causa. Se causa inicialmente porque la norma de la causación nos implica reconocer primero una cuenta por pagar y luego sí, cuando ya sale el dinero del banco, registraremos la salida. Acá estamos diciendo una cuenta de la 22, proveedores. Sí, ojo con la cuenta de proveedores, es la que registra el valor de todos aquellos terceros que nos suministran mercancía, materia prima o demás elementos para producir, para vender. Si yo compro el escritorio o el televisor para la oficina, eso no es un proveedor, eso es un acreedor. ¿Listo? ¿Qué hacemos con los seguros? Los seguros sí los pagué, pero fíjense que están yendo a la 1430. ¿No debería ser eso un gasto? Igual que el flete no debería ser eso un gasto. No, profe, porque como su merced ahorita nos está explicando que el inventario, que van todos los, o sea, el valor de la mercancía más todo lo que viene para poder llegar la mercancía a la compañía, es decir, los seguros, los fletes, la nacionalización, todo ese tema. Entonces iría también, creo yo, que como inventario, ¿no? Perfecto. Está aumentando el valor, costo del inventario y a pesar de que cuando yo registro el seguro, el tercero mío no es el proveedor. Cuando yo registro el seguro es esa aseguradora que me está vendiendo una póliza y por lo tanto, eh, ¿cómo entender que lo que yo adquirí fue una póliza y que me está afectando el número de unidades del inventario disponible para la venta? Es por eso, porque todos los costos asociados a ese inventario, a ese producto para ponerlo en la vitrina, me van a afectar mi costo. ¿Listo? Entonces, como lo dice la compañera, tenemos impuestos, aranceles y fletes afectando inventario. Caso 2. Vamos a comprar 10 televisores, 250.000 más el IVA del 15%, supuesto. Además, incurre en fletes por valor de 300.000 para traer las mercancías desde el domicilio del proveedor hasta mi almacén. Y luego tengo que pagar unos fletes desde mi empresa hasta el domicilio de mi cliente. El proveedor, quien me vende los televisores, me está ofreciendo un 10% de descuento por factura de menos de 60 días, yo lo tomo. Entonces me dicen a mí, haga este reconocimiento y esa medición de esa compra. Recuerde que le está diciendo, compra 10 televisores más el IVA y paga 300 de flete porque me lo traen a la empresa y yo pagaré 100.000 pesos de flete cuando se lo lleve al cliente. Listo. ¿Qué es costo? Precio de compra, listo, eso es costo. El impuesto al valor agregado no es costo. Ya dijimos que el impuesto al valor agregado que yo lo pago, después lo recupero en la venta. Flete. El flete asociado a la compra, es decir, lo que yo tuve que pagar desde el almacén de mi proveedor hasta mi empresa, eso es costo. A diferencia del flete que yo pago desde la empresa hasta el domicilio del futuro vendedor, futuro comprador, perdón, pues ese es parte de los gastos de venta. No puede registrarse en el costo porque estamos diciendo que serán costos todos aquellos necesarios para ponerlos en disposición del cliente. El cliente me llamó y me dijo, tráigame 100 pacas de gaseosa. Ah, bueno, entonces listo. Yo le digo, las 100 pacas valen 1.000.000 de pesos y el flete le vale 30.000 pesos.
Entonces le digo, es que esos 30.000 pesos no son para mí. Yo los pago para que les lleven ese producto hasta a su almacén. Y por lo tanto, será un gasto de venta que yo estoy asumiendo. Miremos cómo se contabiliza. Bueno, aquí antes de pasar a la contabilización me está diciendo eh, NIF para pymes, párrafo 13.13, en donde dice, hay cosas que definitivamente son costos excluidos del inventario, que no los puedo reconocer como cuenta 14, sino que van a ser gastos del periodo. Entonces allí diríamos, el desperdicio del material, aquella fábrica que se dedica a hacer suelas de zapatos y cuando sale la vulcanización hay que quitarle los bordes a toda a la plantilla y por lo tanto todo ese caucho está sobrando, eso es desperdicio. ¿Eso será costo? No, eso es un gasto del periodo. Otros costos de almacenamiento, a menos de que sean durante el proceso productivo. Ya tengo los productos, ya tengo los zapatos. Los voy a llevar para Bucaramanga y llego el día viernes, pero tengo que pagar el estacionamiento, el almacenamiento durante 3 o 4 días para luego entregárselo al cliente. Eso ya no es costo. Eso ya es un costo después de la producción y por lo tanto no hará parte del costo. Bien, sigamos. Calcule el precio de adquisición de los inventarios. Entonces ya haríamos ahí qué es costo y qué no es costo. Costo es el precio de compra, costo es el flete asociado a la compra y costo es el tema del descuento. Entonces, ¿cómo registro el valor de la mercancía? Ingresa a la 14, registro débito a la 24 y un registro crédito a la 22 para sumas iguales. El flete asociado a la compra, de la misma manera, va a aumentar el valor de la 1430, que en este caso es materia prima, y sale el banco. Y el valor de la futura venta, eso va a un gasto de ventas. Fíjense que ya no afecta a 1430, sino que afecta a una 5, una cuenta 5 que es gasto de ventas. Caso 3. La empresa mantiene un inventario de 50 celulares. Los compré a 1.000.000 de pesos cada uno y la intención mía era venderlos a 1.300.000 pesos. Pero viene el tema de la pandemia o viene el tema de cualquier situación que altere las condiciones del mercado. Entonces, yo definitivamente lo único que puedo hacer en esa medición posterior de reconocer las condiciones actuales del mercado es que a 1 de enero del 2023, del 2026, yo tenía, o mejor, 1 de enero del 2025, yo tenía la expectativa de vender cada celular a 1.300.000 pesos. Cuando hago el cierre a 31 de diciembre del 2025, establezco que ese celular ya está obsoleto o que llegaron nuevas referencias que tienen mayor capacidad, mayor rapidez, por lo tanto, ya la expectativa bajó de 1.300.000 a 900.000 pesos. Necesitamos sacar ese inventario y por lo tanto ofrezco al vendedor o al comprador que me está haciendo esa compra un 5% para la comisión de venta a los distribuidores. ¿Listo? Yo tengo que asumir otros gastos adicionales para sacar ese inventario. ¿Qué dice la 13.4? Usted me dirá al costo histórico o al valor presente neto. Precio de venta estimado menos los costos de determinación. El valor de la realización. Entonces decimos, precio de venta estimado 900.000, perdón, el valor neto de realización me dice efectivamente que yo los voy a vender a 900.000 pesos, que hay 50 unidades que valen 45 millones de pesos y que hay una comisión del 5% que debo pagar para que esos distribuidores roten ese inventario. Entonces, ahí está. El valor de realización de hoy de esos 50 equipos es de 42.350.000. Pero recuerden, que el valor en libros está por 50 millones de pesos, que es la medición inicial. Medición inicial 50 millones. Valor neto de realización 42. Hay
deterioro del inventario de 7.250.000 pesos. Entonces, ¿será que yo solamente pues registro la disminución del inventario, saco, cómo hago el registro de ese reconocimiento de la pérdida? Pues la pérdida de valor, la pérdida por evaporación, si yo tengo gasolinas, yo tengo líquidos y se evaporan, esas pérdidas como tal, las debo reconocer como un gasto por deterioro de inventario, cuenta 5. ¿Contra cuál? Contra la 1435, que era la que tenía el producto de los televisores. Entonces estamos diciendo, sí, mi inventario valía 50 millones de pesos, pero en este momento vale 7 millones menos porque al reconocer al valor presente neto en esa medición posterior, ya vale menos. Y así, a cierre de diciembre del 2025, yo le estoy diciendo al mundo que mi inventario no vale 50, que mi inventario vale 42, que es mi realidad financiera. Ya que si no lo hago, estaré dándole información no correcta a los stakeholders o interesados en tomar decisiones con fundamento en mi estado financiero que he firmado. ¿Listo? Ahí entendemos de una manera cómo es el tema de la medición inicial, cómo es el tema de la medición posterior y cuáles son los efectos que trae. Caso 4. La empresa compra 10 unidades, cada una 150.000 pesos y las quiere vender a 200.000. Se rompieron estas benditas cerámicas. Se dañaron. Ahora la empresa baja el precio de 200.000 a 160.000. Es el valor neto de realización de acuerdo a los criterios que utiliza el mercado. Y además debe ofrecer un valor del 20% de comisión por venta porque necesitamos encontrar un cliente que esté dispuesto a adquirir estos productos deteriorados, fisurados, dañados. Calcule el valor neto de realización. Listo, valor del estimado de venta unitario, 160.000 pesos. ¿Cuántas unidades? 10. Y el tema de la comisión, 320.000 pesos. Por lo tanto, el valor neto de realización a 31 de diciembre del 2025 es de 1.280.000 pesos. Miremos cómo es el efecto en libros. Mi costo en los libros es de 1.500.000. Mi costo, una vez hago la medición posterior, es de 1.280.000. Por lo tanto, hay una disminución en 220.000 pesos del valor de mi inventario. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del párrafo 13.4 de la NII para pymes que dice que yo debo reconocer el inventario en el menor entre el costo histórico y el valor de tu realización. Eso es aplicación práctica de la normatividad internacional. Ah, debito al gasto y descuento el valor de los 220.000 pesos por producto del daño. Listo. Hasta ahí lo que tiene que ver un tanto en la contextualización. Por Dios, se me pasó el tiempo. La contextualización de lo que es normativa internacional con inventario. Ahora vamos con los sistemas de inventario. Ustedes van a encontrar allá en el libro guía Sistema de Inventario Periódico. Esto ya no existe. Esto era un juego de inventario en donde yo decía inventario inicial más compras menos devolución, perdón, sí, inventario inicial más compras menos devoluciones igual a costo. Eso realmente ya no aplica. ¿Por qué? Porque la normativa internacional no lo permite. Hasta antes del 2014 se permitía porque apenas estábamos implementando algunas normas, pero ya desaparece y nos deja solamente dos opciones. El sistema del inventario permanente, que implica que yo reconozca en todo momento el valor del costo de la mercancía. En el inventario periódico anterior, yo lo que hacía era esperar que cerrara el ciclo
o bien cada año, o bien cada 6 meses. Yo cerraba ciclo y establecía un costo. Acá no, acá el costo me está pidiendo que lo reconozca en cada una de las transacciones. En el inventario periódico yo acumulaba todo en una cuenta 6 y por último al cierre de ciclo afectaba la cuenta 14. Acá me está diciendo, no, cuando usted haga una compra, mire, por ejemplo compra mercancías, hay IVA, retención, RTICA, RTIVA, haga el registro. Listo. Le está diciendo, la mercancía está aumentando el valor del activo por 1.970.000 a la cuenta 14. Reconozco el valor del IVA descontable, lo debito. Pago de los bancos y lo demás son retenciones en la fuente que yo le hago a mi proveedor y que posteriormente le trasladaré a la DIAN. Pero estoy reconociendo primero el ingreso de ese producto, de esa materia prima, al inventario. De una, ¿a qué costo? Entonces volvemos al tema del costo, costo histórico. Súmele fletes, súmele aranceles, súmele costos de almacenamiento, todo lo que sea necesario para traerlo y ponerlo a disposición en venta es costo. Por eso estaría ahí entre el 1.970.000. Ahora, el tema de la evolución, pues todo lo que, así como se hace, pues se deshace. Si yo vendí, mejor, si yo compré, pero ahora estoy devolviendo, pues simplemente retrotraigo las mismas cuentas. La venta, esta es una venta. Entonces, ¿cómo reconocer el costo en una venta? Ya tenemos un inventario costeado a costo histórico por medición inicial. Ahora me dice, usted está vendiendo a varios clientes por 153.000 pesos más IVA. Le pagan, aquí lo que me dice es en efectivo. Vendió, registró el ingreso a caja. Este tema de retención por CRE, eso ya fue un impuesto que existió hasta el año 2016, pero ya hoy en día no aplica, simplemente para reconocimiento histórico. Una cuenta 4, que es el registro del ingreso. ¿Cuánto es el ingreso? 153.000. ¿Cuánto es el impuesto generado? Ah, ven que ya es una cuenta del pasivo de naturaleza crédito, entonces yo registro el valor del IVA en el crédito y sumas iguales. Hasta ahí registré la venta. ¿Y el costo? Porque recuerden que estamos por un sistema de inventario permanente o perpetuo, en donde yo en todo momento, cuando miro la cuenta 14, sé cuánto hay en inventario. No tengo que hacer cierre, no tengo que esperar a que finalice el periodo. Entonces, el registro del costo lo hago en un segundo registro, en donde digo, la 6135 es una cuenta de costo por 97.000 pesos, que es el valor del costo de ese inventario que yo vendí. Y disminuyo la cuenta 14 en esos 97.000 pesos para reflejar el estado real de mi inventario. Son dos registros en cada venta por inventario perpetuo o permanente. Acá está un Cardex. ¿Qué exige la norma? Lleve un sistema de inventario. Por donde lo quiera tener, un Excel, unos libros físicos, un sistema computarizado, lo que quiera, pero tenga un control de sus inventarios, control de existencias. Entonces acá lo que está diciendo es, ese sistema perpetuo me está dando por promedio ponderado, que es la valoración de, el inventario, porque habrán unas unidades que entraron primero valían más, otras que entraron después valían menos, hay variación del mercado y yo tengo que establecer cuál es el costo. El método es el promedio ponderado que me está estableciendo en cada una de las transacciones de entrada o salida, de acuerdo a ese CARDEX que tiene, sumo los valores, promedio los costos y de esa manera determino el valor real de mi inventario. Para mayor aclaración, por favor, consultar el libro porque ahí está muy bien explicado ejercicios relativos a cómo se determina en inventario, compra, venta y ahí cada uno de estos va variando el valor de cada unidad.
Listo. Aplicación de los métodos. No nos da más. No nos da más y esto ya lo hemos visto. Aprovecho estos últimos 10 minutos para tocar el tema de nómina. Nómina. La nómina es vital que ustedes la conozcan, que la entiendan, en el entendido que es necesario para producir, necesario para trabajar. No hay empresa que no tenga gastos de personal dentro de su estructura. Entonces, a ver, vamos en estos 10 minutos solo con conceptos básicos porque pues el tiempo no nos va a dar. Lo siguiente, la nómina es un documento en el que se relacionan los ingresos que tiene el trabajador, lo que se le paga, las deducciones que se realizan y las prestaciones sociales y aportes para fiscales. Pues bien, aquí vamos a entender varios conceptos. Primero, salarios, que es lo que yo le estoy dando en contraprestación por ese servicio que me presta. Las deducciones, que es el valor de los aportes que por norma el trabajador realiza al sistema de seguridad social, pero que yo los retengo para luego trasladárselos a cada una de las entidades por la planilla pila. Entonces, ¿aquí qué estamos desplazando? Mi trabajador no tiene que ir y consignar nada por su salud, nada por su pensión. Yo se lo retengo y luego se lo entrego a las EPS y las a fondos de pensiones. Hacer de cuenta como si estuviéramos en la DIAN. Hago retención en la fuente para luego entregarle a la DIAN. Acá lo que estamos diciendo es, hago retención en la nómina para luego entregarle a la seguridad social. Valor neto pagado es lo que efectivamente le va a reconocer vía pasivo, si es que no le pago inmediatamente, o vía disminución del activo cuando él sale del banco, sale de la caja. Aportes para fiscales tienen que ver con que la empresa debe hacer unos aportes sobre la nómina. Nada tienen que ver con el trabajador. Lo que pasa es que el valor que yo le reconozco al trabajador sirve como base para determinar mis aportes como empleador. El sistema general se compone tanto del aporte del Estado como del aporte del trabajador como del aporte del empleador. ¿Listo? Y las apropiaciones. ¿Qué serán las apropiaciones? Las apropiaciones son recursos que la empresa va a ir reconociendo periódicamente con destino a que cuando tenga que pagar las cesantías, las vacaciones, los intereses de las cesantías, eso ya esté reconocido porque ha sido efectivamente prestado el servicio. Entonces, apropiar sí implica como yo ir haciendo un fondo dentro de mi contabilidad para después simplemente cruzar con el activo. Ya lo explicaremos más adelante. Entonces ahí ya tienen el tema de valor neto de vengado. Valor de vengado, lo que dice el contrato, deducciones, lo que aporta el trabajador, valor neto pagado, lo que sale de la empresa, y las apropiaciones, lo que yo voy reconociendo para después, al final del contrato, pues pagarle al trabajador. Ya volvimos acá, artículo 104, valor de vengado, lo que recibe el trabajador, las deducciones, salud, pensión, retención en la fuente y embargos judiciales. Son deducciones. Hay algunas que son obligatorias, como salud y pensión, y otras que son regladas por la norma, como por ejemplo embargos judiciales, en donde una autoridad judicial le da la orden al pagador de la empresa que debe retener el dinero y luego consignárselo al juzgado. Asimismo, las cuotas de afiliación a los sindicatos también. Aquí también tendremos el tema de las libranzas, en donde una entidad financiera presta y el trabajador autoriza que se le descuente. Esto son las deducciones. Previa autorización del escrita del trabajador, pueden descontarse cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de empleados, cooperativas, préstamos bancarios, libranzas y demás. ¿Listo? Esas son deducciones. Retenciones que yo hago dinero para trasladárselo a terceros. Valor neto pagado, A menos B igual a C.
El sueldo menos las deducciones igual a neto a pagar. Viene el tema de las apropiaciones. El empleador cada nómina, porque hay unas nóminas semanales, habrá unas nóminas quincenales y habrá nóminas mensuales, y de pronto no se nos haga raro que dentro de unos años estemos trabajando por horas y habrá que liquidar por hora. En ese caso, decimos que en cada uno de estas liquidaciones, el empleador debe calcular aportes y provisiones causadas. Vamos diferenciando dos cosas, aportes y provisiones causadas. ¿Qué es el aporte para fiscal? Todo empleador debe liquidar sobre su nómina mensual los aportes para fiscales de la siguiente manera: salud, pensión y riesgos laborales. Una parte lo paga el trabajador y otra parte lo paga el empleador. Aquí estamos hablando de la apropiación de lo que le corresponde al empleador, porque lo otro que tenía el trabajador ya se lo dedujo y lo tiene en su bolsita para entregárselo a un tercero. ICBF y SENA. Eh, Esto porque la norma establece que aquel empleador está en la obligación de aportar a este tipo de entidades. Salud y pensión, porque hacen parte de seguridad social. El ICF, porque toda empresa se supone que es responsable socialmente y por lo tanto debe apoyar a a la labor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí no hay si quiero, si no me gusta, si no estoy de acuerdo, si el ICF no hace nada, si no, esas opiniones no valen, hay que hacer esa retención. Y el SENA, el 2%. El SENA se supone que yo estoy haciendo un aporte para que el SENA en determinado momento me brinde a mí o bien capacitación, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Yo tengo derecho a acudir al SENA y decirle, oiga, venga, prepáreme a mis trabajadores en, ¿en qué? En seguridad social o en primeros auxilios, porque yo estoy haciendo un aporte, el SENA tiene responsabilidades con los empresarios. Aquí habrá una cosa que decir, y es que el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario establece que aquellas empresas que tengan trabajadores con un salario inferior a los 10 salarios mínimos mensuales vigentes no estarán en la obligación de hacer este tipo de aportes, no lo tendría yo que liquidar, pero sí en la declaración mensual de retención en la fuente tiene que hacer una autorretención a título de renta y es un beneficio. ¿Por qué? Porque mientras esto se va como un gasto de nómina y yo no lo recupero, por el otro lado, con unos trabajadores que tienen menos de 10 salarios mínimos de pago, yo lo que hago es pagar un anticipo de mi renta. Entonces, si es un beneficio esa autorretención especial del artículo 114, raya 1, porque estoy pagando anticipadamente mi impuesto de renta. Mientras que cuando yo hago estos aportes, pues se van a las entidades y yo no tengo un beneficio directo. Prestaciones sociales, lo que llaman aquí provisionar para apreciación, para las prestaciones sociales. Provisione para cuando le toque pagar la cesantía los 14 de febrero de todos los años, usted ya tenga una reserva dentro de los estados financieros. Lo mismo para la prima de servicios, para cesantías y para vacaciones, que son los valores mínimos que habrá que liquidar cuando el contrato de trabajo termine. Entonces, perdón, provisionar este tipo de cosas implica reconocer que en algún momento yo tendré que pagarlos. Entonces, si yo no los provisiono, lastimosamente, al momento de reconocerlos no voy a tener ese saldo en caja y de pronto se lo han gastado en viajes, se lo han gastado en la fiesta del 31 de diciembre, y mientras yo hago esa provisión contable, que ya les explico ahorita el tema de la provisión contable y la provisión real, a efectos del reconocimiento por parte de la DIAN. Listo. Ahí está una estructura muy básica de lo que es la nómina, pero pues hoy en día debemos entender que los sistemas lo hacen automáticamente de acuerdo a los parámetros que nosotros le demos. Aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan y conozcan cuáles son los conceptos básicos asociados a cada una de las nóminas y cómo se contabiliza ese asunto.
Estructura de la nómina, el valor de vengado, las deducciones y por acá está el tema de los aportes a seguridad social. Deducciones, ya lo vieron allí. Salud, el patrono paga el 8,5, el empleado paga el 4% para pagar un 12,5% sobre el total de la nómina. Pensiones, 16%. Fondo de solidaridad pensional, que se le hace retención o descuento a todos aquellos trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos. Entonces, no todos pagan fondo de solidaridad pensional. Es un descuento que se le hace a los que ganan más de 4 salarios y corresponde al 1 o al 2% del valor pagado y que deberá consignarse al fondo de pensiones para que administre ese fondo de solidaridad pensional. Bueno, aquí hoy en día el tema de lo que es el régimen pensional, en donde hay unas pensiones en fondos privados y unas pensiones en fondo público. Eso ha estado muy en boga hoy en día. Los fondos privados diciendo que pues no tienen ninguna obligación de devolver o entregar ese dinero de los que se pasaron del fondo privado al fondo público, que porque eso es un ahorro y que eso no le pertenece a los trabajadores. Y si nos devolvemos un poquito aquí atrás, acá la norma me está diciendo que de cada aporte, el 4% lo hizo el trabajador. Entonces, ese argumento que yo ya no soy dueño por haberme pasado al público, pues realmente me deja muchas dudas sobre en dónde que está ese ahorro que yo estoy haciendo, o ese aporte, no digamos ahorro, ese aporte que estoy haciendo del 4%. Listo. Tabla de factores de reconocimiento de horas extras. Hay trabajo extradiurno, nocturno, extranocturno y cada uno se reconoce de conformidad con la reglamentación que ha hecho el gobierno en este último año, donde a partir del 1 de julio del 2026 viene un reconocimiento adicional de el trabajo suplementario. Las horas extras, dominicales y festivos vienen siendo reconocidos, así como el trabajo nocturno varió con la reforma laboral. Bien, ese es el asunto. Si yo me voy por acá al libro, quiero entender, último para irnos, el de nómina 163. Listo. Trabajo, contrato de trabajo y nómina. Entonces, en este capítulo ustedes encuentran los elementos esenciales del contrato, las clases de contrato, pero pues esto habrá que adaptarlo a la realidad de hoy. Nos viene lo que les acabo de explicar: valor de vengado, deducciones, apropiaciones y contabilización de la nómina, que allí es donde quiero llegar. 177. Ahí están liquidando. Aporte a la salud, aporte a pensiones, procedimiento 1 de retención en la fuente, depuración del ingreso laboral, para llegar finalmente a lo que es, se me perdió, ¿dónde estás? La contabilización. Acá, mira. Entonces, si ustedes se encuentran acá, es muy básico, este libro me encanta porque es muy didáctico. Encuentran la nómina liquidada, ¿cierto? Total de vengado, el ingreso base, la apropiación para cada uno de los elementos, el total de nómina. Y viene la contabilización, en donde se desagrega en 3 grandes grupos: lo de vengado, lo de deducido y lo pagado. En lo de vengado, mire que lo reconocemos como un gasto. Bien sea gastos de personal, los podemos colocar acá porque este es un administrativo. Gastos, ¿a qué me refiero cuando yo digo gasto de personal administrativo? Que es una cuenta 5. Si fuera un gasto de personal operativo y las empresas industriales que transforman materia prima, el valor del operario ya no lo puedo llevar como una cuenta 5, sino que eso es una cuenta 6 del costo, en donde habrá elemento del costo, tenemos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces, cuando hay una fábrica, hay que diferenciar entre lo que yo le pago al gerente y lo que yo le pago al operario, al obrero, porque son cuentas distintas. Mientras los gastos administrativos o gastos de ventas van en la cuenta 5,
Los gastos asociados al producto, a la fabricación, a la transformación, van en una cuenta 6. Entonces acá decimos, ¿cuáles son los gastos de personal? Ah, el salario, las horas extras, la comisión, y eso es devengado. Si yo miro acá estos 13 millones de pesos, lo debo cruzar con la nómina y allá me va a decir valor devengado 13 millones de pesos. ¿Listo? Deducido. Ah, ¿qué le estoy restando a este compadre? A esa nómina le estoy restando salud, sindicatos, cooperativas, aportes a fondos de pensiones. ¿Listo? Eso es lo que yo le estoy quitando. Retenciones y aportes de nómina, acreedores varios para el fondo de pensiones y cuentas por cobrar a trabajadores si es que le he prestado. Lo que le retenga lo voy a registrar en esta acápite de deducido. Y el valor pagado, pues corresponderá a la salida efectiva de dinero hacia las cuentas individuales de los trabajadores. ¿Listo? Pues acá tenemos un ejemplo de la nómina y me imagino que acá tenemos la contabilización de las provisiones. Fíjense que arriba está el tema de la nómina y acá estamos el tema de las apropiaciones. Entonces yo tengo que registrar una cuenta 5 de cesantías, primas, intereses, vacaciones, pensiones, cajas de compensación. Todo esto hace parte de la cuenta 5105 gastos de personal. ¿Contra qué? Contra una 2370 retenciones y aportes de nómina. Eso es lo que llamamos nosotros causar la nómina. Causarla es reconocer que además de que yo debo pagar efectivamente salida del banco, también debo apropiar unos dineros que van a quedar como una cuenta por pagar. ¿Por pagar a quién? Al fondo de pensiones, a la caja de compensación, a la EPS. Y fíjense acá que tenemos el tema de, por acá tengo cesantías, la 51, pero por acá también tengo cesantías. ¿Listo? Entonces acá reconozco el valor de la nómina y acá estoy reconociendo la apropiación que yo hago para que en un futuro tenga que pagar cesantías, intereses, vacaciones y primas. A esta cuenta el gasto, a esta cuenta la cuenta por pagar. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes van a encontrarse con cada uno de los diferentes ejemplos para desarrollar su ejercicio. Básicamente en el ejercicio están propuestos 3 trabajadores, un administrativo, un operativo, en donde deberán liquidar la nómina y pues hacer la contabilización. Eso sería todo, compañeras y compañeros, por el día de hoy. Eh, Insisto, simplemente el tiempo no da más sino para darles a conocer a ustedes los conceptos básicos y depende de ustedes y de su estudio y de su disciplina entrar a profundizar en lo mismo. ¿Qué viene ahora para los que de pronto no alcanzaron a entrar cuando yo estaba anunciándolo? Viene un ejercicio grueso, un ejercicio grande, que por eso lo dejé para acumular estas unidades y hacer un solo ejercicio que va a ser el trabajo final del 60%, en donde tendrán que hacer todo el tema de análisis, reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información, eh, y presentarlo antes del 60%. Será la última nota del 60%. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes conozcan cómo se va a llevar a cabo el examen final. En este primer ejercicio tienen más o menos como 3 semanas, creo que está previsto, en donde pueden utilizar múltiples fuentes, inteligencia artificial y demás cosas. Para el ejercicio final, que va a ser un ejercicio muy parecido a este, allí ya no van a tener espacio sino de 40 minutos y prácticamente no va a haber posibilidad de acudir a inteligencia artificial y ese será el reto para su examen final que representa el 40% de su nota. ¿Correcto? Preguntas, inquietudes, aclaraciones. Ustedes me dirán. Profe, una pregunta, el libro que denominas, ¿dónde lo puedo conseguir en la web? Este que les acabo de compartir, que vimos ahí, Sí,
Bueno, inicialmente yo se los había compartido al correo. Deben tenerlo en el correo por si de pronto buscan históricamente, pero si no lo encuentran así, en la web lo van a encontrar como Contabilidad Universitaria Magrao Gil. Contabilidad Universitaria Magrao Gil. Permítanme, por aquí les muestro yo este. Contabilidad Universitaria de la Magrao Gil. Así lo encuentran. Sin embargo, pues en la medida de lo posible yo se los compartiré nuevamente para que lo tengan como apoyo, porque les indico, sí, es un libro muy básico, pero es la mejor manera de entender a través de ejercicios muy sencillos cómo se realiza la contabilización. ¿Cuál es la única recomendación? No traguemos entero. ¿Por qué? Porque el libro es muy didáctico, pero es un libro que hay que adaptarlo a la realidad y a la normatividad actual. Nos explica la hora de nómina, pero en ese libro no está establecido el tema de los cambios en cuanto al horario laboral, el cambio en cuanto al eh, salario mínimo y todo lo demás. Y así, con todo lo que hay allí, pueden haber cambiado las bases de retención en la fuente, pueden haber cambiado las tarifas. Entonces, hay que tenerlo como una base, pero ir alimentando con otras fuentes. ¿Correcto? ¿Quién más me está pidiendo la mano por ahí? Cristian, ¿cómo le Profe, va? buenos días, ¿no, Cristian? Profe, ¿usted el trabajo lo va a mandar por la plataforma o lo va a No, enviar correo o al WhatsApp? ese trabajo va por correo y lo recibo por correo. Entonces les decía Ah, ok. yo que en este momento estoy decidiendo en si enviarle mis propios formatos que están automatizados y en donde el margen de error es mínimo, porque si ustedes colocan una cifra mal colocada, pues de una vez ya les dañó la nota. O les dejo a la libertad y a criterios suyos que ustedes construyan sus propios anexos. Eso es lo que estoy diciendo, pero el trabajo se va a remitir por correo. Les voy a dar el tiempo, como tradicionalmente se les está diciendo, mire, preséntelo así, la rúbrica les va a decir, mire, si usted presenta la información en cuenta esté, le vale tanto. Si presenta los libros de mayor y balance, si presenta el libro diario, si presenta el balance de comprobación correcto, vale tanto. Además, habrá un análisis en PDF en donde usted presente 2 o 3 hojas respecto de lo que acabo de hacer, vale tanto. Esa es la rúbrica en donde les digo cómo se evalúa. ¿Correcto? Ok, perfecto. Bueno, listo, compañeros. Feliz y bendecido día para todos. Vale, profe, Gracias, muchas profe. gracias. De igual manera, que Dios lo bendiga. Gracias, profe.